Bueno, buenas noches, nos encontramos hoy aquí nuevamente en nuestro magazine Log y Razón. Hoy les traemos un tema un poco interesante, que sería la estructura de alegatos y sentencias. Partiendo de eso, tendremos 3 invitados especialistas en este tema. Para hablar de esto un poco, decimos entonces que el razonamiento legal o argumentación legal significa no solo el proceso psicológico, sino también el resultado del discurso. La declaración final es una de las variantes del argumento legal y consta de discursos que pueden analizar desde una perspectiva formal, material o práctica. Ahora bien, como actividad discursiva, la conclusión incluye las siguientes etapas. 1 sería la formación de las cuestiones legales. 2, la reconstrucción de los hechos. 3, el análisis jurídico. Y 4, el cierre del caso. Para hablar un poco sobre la primera, podemos decir que las cuestiones legales son el punto de partida de la declaración final. Su inicio son los principales intereses y requerimientos básicos de una de las partes del proceso. Ahora bien, escuchemos las opiniones de los demás panelistas a ver qué tienen que decir al respecto y complementar un poco sobre los alegatos de la sentencia. La reconstrucción fáctica consiste en narrar los hechos del caso a la luz de las pruebas que fueron aportadas, decretadas y practicadas en el proceso. El abogado identifica los hechos jurídicamente relevantes que se derivan de la demanda y la contestación con el fin de valorar el alcance probatorio de los medios de conocimiento en el proceso. La narración consiste en una argumentación fáctica que comprende a. La identificación de los hechos relevantes, b. La realización de operaciones individuales de succión o calificación normativa y c. En la formulación de argumentos probatorios. Los argumentos probatorios son la razón para aceptar la ocurrencia de los hechos narrados. Por tanto, la argumentación exige un análisis de los hechos en la perspectiva de una valoración razonada de las pruebas. Una vez identificados los hechos probados y calificados, se procede con el análisis jurídico. Y en el análisis jurídico supone la interpretación de los textos jurídicos o la identificación de las interpretaciones aceptadas en discursos dogmáticos o jurisprudenciales. De esta manera, el alegato de conclusión expresa las situaciones normativas de las instituciones jurídicas involucradas en el caso, posteriormente demostrado durante la etapa de presentación de las pruebas. Bueno, yo soy el segundo panelista, mi nombre es Nayal Ure. Hoy les quiero profundizar más un poco sobre los alegatos, queriéndoles hablar sobre el alegato de clausura. Bueno, en el alegato de clausura se aplica cuando el abogado quiere acudir a un discurso persuasivo. En este se separa por líneas generales. En las líneas generales encontramos al lema, la introducción, lo que viene siendo el desarrollo y por último una conclusión. Entonces empezamos por el lema. En el lema el abogado tiene que a través de una frase inicial explicar cuáles son los hechos. Ya cuando entramos en introducción, el abogado tiene que decir cuál es su objetivo, tiene que dejar en claro si su cliente es inocente o si la contraparte es culpable. Ya en el desarrollo, él tiene que explicar la premisa que dijo en la introducción. Tiene que, a través de sus bases y argumentos, decir por qué su cliente es inocente o su contraparte es culpable. Ya por último, en una conclusión, ya sería el final de todo. Ahora hablaremos un poco sobre los componentes de una buena observación final. El primero es la iluminación. Según el esquema clásico de informe oral, que es el argumento final presentado por el tribunal, se divide en 4 partes. El primero es el exordio, en el cual se introduce el caso de forma muy breve y en proceso se perfila el problema a resolver. Los clásicos sugieren controlar la fiereza, la pasión. Aquí se debe tener un carácter un poco frío. De segundo nos encontramos con la narración. La segunda parte es un poco más narrativa, cuyo propósito es presentar los hechos en un orden cronológico, al igual que contar una película o una novela. Los expertos dicen que no solo los hechos se deben evitar los negativos, que puedan afectar negativamente al imputado, sino que también se deben tratar de manera afectiva, para no dar la impresión de que la gente quiere robar por su gravedad. En esta etapa, cuando los recursos del orador deben brillar para no aburrir a la audiencia, en un lugar para las metáforas, citas literarias o históricas y pues anécdotas relacionadas con el caso. La tercera parte es la denominada argumentación, la cual se divide en 2 partes. Por un lado, los hechos deben basarse en la prueba y la aplicación de normas legales para probar. Por otro lado,
Los hechos pues deben refutar las pruebas y los argumentos contrarios, deben convencer a la corte. Muchos casos, muchos juicios se pierden debido a una argumentación excesiva. Esto se aprende, pues ya sabes que la persuasión es probar que algo no es obvio, porque si es obvio no hay necesidad de probarlo. La cuarta y última parte es la llamada peroración. Si la peroración está bien diseñada, debe estar conectada al departamento de publicidad y a la primera línea. En él es necesario demostrar al tribunal que es fiel a las palabras que se dan en la exposición, porque todo lo prometido ha quedado probado. El preámbulo resume y enfatiza los puntos principales del informe. Es el momento en que los grandes oradores, principalmente los juicios penales, tratan de convencer y de conmover al tribunal o al jurado popular. Un alegato final bien planeado puede ganar un juicio. Cuando el alegato final se hace bien, se asemeja a una sinfonía en directo o una puesta de sol irrepetible. Es una pieza de arte, algo único y especial, que se desvanece cuando llega a su fin, pero cuyos ecos quedan en el interior de los que deben decidir.